Todavía recuerdo el mensaje de texto exacto. Eran las 8:13 de la noche de un lunes. Por favor, ayúdame. La factura de la luz está vencida. Estamos sentadas en la oscuridad. Odio pedir esto, pero ¿podrías enviar algo? Soy Patricia. Tengo 34 años y soy originaria de las afueras de Raleigh, Carolina del Norte. Llevo viviendo en San Diego casi 9 años. Trabajo en tecnología, o más específicamente en estrategia corporativa, para una empresa de IA de tamaño mediano que acaba de empezar a generar mucho dinero. Me había esforzado muchísimo durante años en un trabajo que solía quitarme el sueño. Pero el mes pasado finalmente conseguí el ascenso que lo cambió todo: directora, un salario de 6 cifras, opciones sobre acciones y, por primera vez en mi vida, estabilidad financiera. Cometí el error de contárselo a mi familia demasiado pronto. Me felicitaron en el chat familiar, emojis de fuego, emojis de corazón, un gif de alguien descorchando champán. Mi mamá dijo que siempre supo que lo lograría. Mi hermana Vanessa me llamó jefa. Sonreí al ver sus mensajes, hice una captura de pantalla de la conversación e incluso se la envié a una amiga mía. Se sintió bien. Como si finalmente, después de años de ser la hija mediana tranquila y pasada por alto, alguien estuviera orgulloso de mí. Esa sensación duró exactamente 10 días. La primera petición vino de Vanessa. Necesitaba $220 para unos neumáticos. Dijo que había estado conduciendo con los alambres al aire. Luego mamá preguntó si podía ayudar con su copago en el dentista. Después fueron los comestibles, luego la gasolina. La cosa es que no me importó ayudar. Al principio no. Me dije a mí misma que para esto era el éxito, para ayudar a las personas que te criaron. Pero esa noche el mensaje de texto de la factura de la luz, algo en él me impactó de manera diferente. La forma en que estaba redactado, la urgencia, la culpa. La llamé. Descolgó inmediatamente como si hubiera estado esperando. Me dijo que las luces ya habían sido cortadas una vez, que estaban usando velas, que Vanessa había vendido una pulsera para comprar comestibles, y que su teléfono sería el siguiente. Mi mamá dijo que no le había preguntado a mi hermano Zach porque él estaba sin trabajo de nuevo. Sonaba cansado. No manipulador, solo cansado. Le dije que me encargaría. Esa noche transferí $3.200, no solo para la factura. Le dije que lo usara para lo que necesitaran, comestibles, gasolina, alquiler, lo que fuera. Esa noche dormí tranquila. Pensé que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente me llamó llorando. Dijo que los había salvado. Dijo que le avergonzaba que hubieran dejado que la situación llegara a ese extremo. Pero exactamente una semana después todo cambió. Estaba almorzando con mi primo James en La Hoya. Él trabaja en bienes raíces. No es realmente cercano al resto de la familia, pero siempre hemos mantenido el contacto. Estábamos hablando de su nueva propiedad cuando sacó su teléfono. ¿Ves la última historia de Instagram de Vanessa? Yo no la había visto. Me entregó su teléfono. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Era ella junto a la piscina en algún lugar de Palm Springs. Reconocí el fondo. Un hotel boutique en el que me había alojado una vez durante una conferencia. 2 cócteles en la mesa, un sombrero de sol gigante, uñas perfectas. El pie de foto decía, solo familia de verdad invitada. Sin mamá, sin Zach, sin gritos desesperados de ayuda, solo ella. 2 de sus amigos y mi primo Leo, que vivía cerca. James levantó las cejas, pero no dijo nada. Le devolví el teléfono, todavía en silencio. Entonces sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue ese tipo de sonrisa que pones cuando las piezas del rompecabezas encajan, y la imagen que te devuelve la mirada no se parece en nada a lo que pensabas que estabas construyendo. Esa noche no la llamé. No envié mensajes a nadie. Inicié sesión en mi portátil y abrí una hoja de cálculo que no había tocado en meses. Luego abrí otra pestaña y consulté la escritura de la casa en Carolina del Norte. Sabía exactamente a qué le temían más. Y por primera vez no tuve miedo de usarlo. Esa noche no dormí. No por rabia.
No estaba enojada, al menos no de la manera que ellos habrían esperado. Estaba concentrada, casi desapegada. Mientras la casa estaba en silencio a mi alrededor y la ciudad dormía, me puse a investigar. Archivos antiguos, contratos, correos electrónicos de años atrás, justo después de que mi papá falleciera. Fue entonces cuando todo en nuestra familia cambió. Él era el amortiguador entre nosotros, el que mantenía a todos a raya. Después del funeral, mi mamá apenas podía mantenerse en pie. Vanessa y Zach desaparecieron por un tiempo, y alguien tuvo que encargarse del papeleo de la casa, del fideicomiso, de las cuentas bancarias, de las llamadas a los abogados. Esa alguien fui yo. Tenía 29 años, recién llegada a mi nuevo trabajo en San Diego, volando de un lado a otro para firmas judiciales, reuniones y trámites legales tediosos. Lo hice en silencio. Todos me dejaron. Y al final fui nombrada fideicomisaria del fideicomiso familiar. No lo pedí. Simplemente no dije que no. Esa decisión, tomada por puro agotamiento, me dio un tipo de control que ninguno de ellos recordaba que existiera. Así que mientras Vanessa se relajaba junto a la piscina con rodajas de limón flotando en una bebida pagada por mí, yo consulté los documentos del fideicomiso. Volví a leer la parte que recordaba vagamente solo para asegurarme, si algún heredero abusa del fideicomiso, o intenta manipular o falsear sus necesidades financieras para extraer fondos, el fideicomisario podrá restringir su acceso o eliminarlos por completo. Pendiente de revisión. Era lenguaje legal que solo sonaba complicado. Entonces hice algo que debí haber hecho antes de enviar un solo dólar. Llamé a la compañía eléctrica fingiendo que solo estaba verificando un pago para mi mamá. Pidieron la dirección, buscaron la cuenta y casualmente, me dijeron que todo estaba bien. La factura actual había sido pagada hace 2 semanas. ¿Semanas? El dinero que envié nunca tocó la factura de la luz. El dinero que envié nunca tocó la factura de la luz. No lloré. No grité. Ni siquiera me inmuté. Simplemente les di las gracias, colgué y abrí otra pestaña. Esta vez consulté el registro de actividad de la cuenta bancaria vinculada al fideicomiso. Vi retiros en gasolineras que no estaban cerca de su ciudad. Retiros de cajeros automáticos en Palm Springs, un cargo de hotel a nombre de Vanessa. Fue entonces cuando supe que no era solo una mentira ocasional. Estaba planeado, coordinado. Esa noche congelé el fideicomiso. Se acabaron los pagos automáticos. Programé una alerta para que me avisara cada vez que se intentara una transacción. Luego solicité una suspensión temporal de las distribuciones debido a sospecha de fraude. La firma que gestionaba el papeleo ni siquiera pestañeó. Dijeron que sucede más de lo que yo pensaría. Al mediodía del día siguiente comenzaron las consecuencias. Zach me llamó, dijo que la tarjeta de mamá había sido rechazada en la farmacia y que ella estaba muy asustada. Pregunté si la luz seguía encendida. Él dijo sí. ¿Por qué? Yo dije, por nada. Esa tarde Vanessa finalmente envió un mensaje de texto. No mencionó la mentira, no hubo disculpas, solo un rápido, ¿puedes enviar unos cientos hasta el viernes? La tarjeta de mamá no funciona y me está culpando a mí. Le respondí una palabra, no. Intentó llamar. Dejé que sonara. Luego otra vez, y una tercera. No contesté. Los dejé con el silencio. Pero no había terminado porque en medio de todo esto, recibí una información que ninguno de ellos pensó que vería jamás, una notificación de la oficina del secretario del condado. Se había presentado un gravamen sobre la casa familiar, la que todavía estaba técnicamente bajo el fideicomiso. Investigué más a fondo, y lo que encontré me hizo recostarme en mi silla. No estaba a nombre de mi mamá. Estaba a nombre de Vanessa, de una casa de préstamos de día de pago cerca del centro de Raleigh. No solo habían mentido. Habían usado la casa como garantía sin preguntarme, sin decirle a nadie, y yo tenía pruebas. Miré el escaneo durante casi un minuto completo, parpadeando como si quizás lo estuviera leyendo mal. Pero ahí estaba, en blanco y negro, claro como el día. $15,000 prestados contra la casa, archivados a nombre de Vanessa.
La casa no estaba a su nombre ni siquiera parcialmente. Ella no estaba en el fideicomiso, no figuraba como propietaria, no tenía ninguna autoridad legal para usarla para nada, y mucho menos como garantía para un préstamo de día de pago. Pero ella lo había hecho de todos modos. Y a la compañía de préstamos o no le importó o no se molestó en verificar. Se había presentado 2 meses antes, mucho antes del mensaje de texto sobre la factura de la luz, mucho antes de la llamada telefónica de mamá fingiendo llorar. Así que mientras yo transfería dinero por todo el país, pensando que los estaba salvando de que les cortaran la electricidad, Vanessa estaba sentada sobre miles de dólares que técnicamente no existían, excepto que ahora sí existían como una deuda legal vinculada a una casa de la que yo era responsable. Llamé a mi abogado ese mismo día. Ni siquiera esperé. Simplemente le envié todo con una nota: llámame ahora. Cuando se puso al teléfono, su voz era monótona. No hubo un jadeo dramático ni indignación, solo la confirmación de que tenía todo el derecho a tomar medidas. Ella no tenía derecho ni reclamo. Lo que hizo podía considerarse fraude. Y si el préstamo entraba en mora, la casa donde mi mamá aún vivía podría terminar en el Tajo. Me senté allí, en mi cocina, mirando el clima tranquilo y perfecto de San Diego, y sentí algo oscuro arrastrarse por mi pecho. No odio ni siquiera enojo, solo decepción. Tan agudo que sentí que algo se rompió. No solo me habían mentido. Habían apostado con algo que ni siquiera era suyo. Así que presenté un bloqueo formal del fideicomiso, congelé todas las distribuciones futuras, envié una carta de cese y desista a la compañía de préstamos junto con documentación que mostraba el uso fraudulento de la propiedad. Luego hice que se enviara un aviso a Vanessa. Correo certificado que requería firma. No la llamé. No advertí a nadie. Simplemente dejé que sucediera. La primera llamada vino de Zach. La ignoré. Luego 2 de mamá. Esperé. Cuando Vanessa finalmente llamó, sonó tanto tiempo que se detuvo sola. Me envió un mensaje de texto justo después: ¿qué demonios está pasando? Ahora estoy recibiendo cartas legales tuyas. Estás exagerando esto. No entiendes lo difícil que ha sido. Mamá está llorando. Él cree que la odias. Ni una sola disculpa, ni una explicación. Luego envió otro de solo 6 palabras: ¿de verdad estás haciendo esto, Olivia? Esa me hizo una pausa porque nadie usaba mi nombre completo a menos que estuvieran intentando hacerme sentir culpable. No respondí. Pero a la mañana siguiente contesté cuando mamá llamó. Pensé que le debía al menos eso. Su voz era pequeña, pero no enojada. Me preguntó por qué había hecho lo que hice. Le conté todo: la mentira de la factura de la luz no era solo una pequeña mentira. Era una estafa. Que el fideicomiso estaba siendo abusado. Que su hija se había abierto camino con un préstamo de $15,000 y había puesto su hogar en riesgo. Todo mientras fingía necesitar dinero para comida y servicios. No discutió, no interrumpió, simplemente lo asimiló. Luego preguntó en voz baja: ¿se puede arreglar? Le dije que sí, pero no por mí. Esta vez no. Más tarde esa noche Zach también me envió un mensaje de texto: Vanessa está perdiendo los estribos. Dice: te has vuelto contra la familia. Mamá está atrapada en medio. Yo me mantengo al margen. Pero él no se mantuvo al margen. Al día siguiente mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sin palabras, solo una foto. Debajo, sentada en un coche con la cara enrojecida, los ojos hinchados, sosteniendo un cheque de caja por $15,000. Luego siguió un mensaje: lo pagué. Espero que estés feliz ahora. No respondí. Simplemente guardé la foto, hice una copia de seguridad del mensaje y lo dejé estar. Porque en ese momento, algo cambió. Por primera vez en mi vida, tenían miedo de perderme. No porque yo fuera Patricia, la hermana o la hija, sino porque finalmente se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Y quizás, solo quizás, estaban empezando a arrepentirse. Pasaron 3 días después de que Vanessa me enviara esa foto del cheque. Ni una palabra desde entonces.
Ni disculpa ni explicación, nada de ella, nada de mamá. Y Zach había desaparecido en cualquier versión de mantenerse al margen, que eso significara en su mundo. El silencio me inquietaba. Siempre lo hacía. En mi familia, el silencio nunca fue pacífico. Era la calma entre puñaladas por la espalda. Revisaba la cuenta del fideicomiso cada mañana y noche. Las contraseñas se habían cambiado. Las alertas se activaron sin actividad, así que no podía relajarme. No dejaba de pensar, de ninguna manera ha terminado. Luego el jueves por la mañana, algo extraño sucedió. Me estaba cepillando los dientes cuando mi teléfono vibró con una notificación de Venmo, $400 de Leo, mi primo. Sin mensaje, solo un emoji de rayo. No había visto ni hablado con Leo desde el fiasco de Palm Springs, el viaje del que solo me había enterado porque Vanessa lo había publicado por todo Instagram. Le envié un mensaje de texto, ¿querías enviarme eso? Él respondió al instante, sí, esa es tu parte de Palm Springs. Vanessa nos cobró $400 a cada uno por el Airbnb. Dijo que lo reservó con antelación y puso el dinero. Todos le pagamos. Pensamos que era tu dinero de todos modos. Me quedé helada. Él les cobró. Ella dijo que lo había pagado ella misma, prácticamente. Dijo que ella se encargó y que solo necesitaba que todos le pagaran. Ese es tu dinero, ¿verdad? No respondí. Solo miré la pantalla fijamente. Así que no solo había mentido sobre la factura de la luz y usado mi dinero para unas vacaciones, sino que se había lucrado con ello cobrando alquiler a la familia como si estuviera gestionando un maldito resort. Abrí mi portátil, encontré el anuncio de Airbnb. Ni siquiera era barato. $2.000 por 5 noches, reservado a su nombre con una visa prepago que coincidía con el retiro del fideicomiso. Incluso había mensajes de ida y vuelta con el anfitrión. Uno de ellos decía, retiro familiar, solo nosotras las chicas más el primo. Chicas y el primo, no mamá, no Zach, no yo. Era puro teatro. Una hora después, recibí un mensaje de texto de mamá, tenemos que hablar, por favor. Algo ha pasado. Dudé y luego llamé. Respondió rápidamente y sonaba cansada. No enojada, solo derrotada. Dijo que alguien de la oficina del secretario del condado se había puesto en contacto con ella. Habían marcado el gravamen. El informe de fraude que presenté había desencadenado una auditoría de la propiedad. Tuvo que dejar la casa temporalmente, dijeron. Pero hasta que la revisión estuviera completa, y hasta que quedara claro quién debía que legalmente no podía quedarse en la propiedad del fideicomiso. Se estaba mudando con una mujer de la iglesia que tenía una habitación libre. Eso me destrozó de una manera diferente. Mamá tenía muchos defectos. Se hacía la ciega ante cosas que no quería enfrentar, pero no había robado nada. Ella no había usado ni un céntimo y ahora era ella quien estaba siendo expulsada. Dijo, pensé que Vanessa solo intentaba disfrutar. No sabía cuán profundo llegaba, pero ahora lo sé. Sonaba como alguien que finalmente se había quitado la venda de los ojos. Esa noche recibí una carta por correo, escrita a mano, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra. Luego me quedé un minuto en el pasillo, dudando si abrirla. Una parte de mí no quería, pero lo hice. No era una disculpa. Era veneno. Dijo que la había humillado, que la había hecho parecer una ladrona delante de la familia. Dijo que siempre había necesitado sentir el control y que yo había convertido un simple error en una guerra en toda regla. Luego vino la parte que se me quedó grabada, cambiaste después de que papá murió. Te volviste fría. Así eres ahora. Espero que el dinero te mantenga caliente. Me quedé pensando en eso por un tiempo, no porque doliera, sino porque era exactamente el tipo de cosa que alguien dice cuando no le queda nada. Pero ya ni siquiera estaba enojada. Estaba cansada. Doblé la carta, la guardé en un cajón y me preparé para dormir. 3 días después, sucedió algo que ninguno de nosotros vio venir. Zach llamó 3 veces seguidas. No respondí. Dejó un mensaje de voz. Estaba llorando, no entrando en pánico, no fingiendo. Gutural.
Algo le había pasado a mamá. El mensaje de voz duraba solo 19 segundos, pero me dejó sin aliento. La voz de Zach era áspera. Apenas podía hablar. Algo le pasó a mamá. Se desplomó. Está en la UCI. Todavía no saben qué le pasa. Estaba en casa de la mujer de la iglesia. Por favor, llámame. Simplemente me quedé sentada. Con el teléfono todavía en la mano, esperando que el mundo se detuviera. No lo hizo. Llamé al hospital. Confirmaron que había sido ingresada. Paro cardíaco sin antecedentes de problemas cardíacos, sin señales de advertencia, simplemente se desplomó boca abajo en la cocina. La mujer con la que se hospedaba la encontró y llamó al 911. Cuando logré comunicarme con Zach de nuevo, él ya estaba allí, caminando de un lado a otro fuera de la UCI. Sonaba como una persona diferente, asustado, despojado. Ella estaba mejorando. Él seguía diciendo que solo estaba recuperando fuerzas. ¿Y entonces esto? Pregunté por Vanessa. Dijo que venía en camino. Conduje toda la noche. 6 horas. Sin paradas. No recuerdo la mayor parte. Solo el constante golpeteo en mi pecho y la sensación de que el tiempo se derretía. Cuando llegué al hospital, eran casi las 3 de la mañana. Encontré a Zach en la sala de espera, con una manta sobre los hombros, mirando fijamente el suelo. Se puso de pie cuando me vio, y luego simplemente me abrazó. Sin palabras. Hacía años que no nos abrazábamos. Mamá estaba estable e inconsciente, pero estable. La tenían con oxígeno y dijeron que podría haber estado relacionado con el estrés o el agotamiento, pero no sabrían más hasta que volvieran los resultados de las pruebas. Vanessa apareció a la mañana siguiente, gafas de sol, moño desordenado, sudadera con capucha. Me miró directamente y no dijo una palabra. Simplemente entró en la habitación de la UCI como si nada hubiera pasado. Me quedé con Zach. Sacó su teléfono y me mostró algo, un mensaje de texto de mamá del día anterior. Siento no haber dicho esto antes. Tú y Olivia tenían razón. Dejé que todo llegara demasiado lejos. Solo quería que todos estuvieran bien. No sabía cómo arreglarlo. Espero que ambos me perdonen. Zach me miró. Ella lo sabía. Nos sentamos allí en silencio. Durante los siguientes días, apenas salimos del hospital. Nos turnamos para dormir en el coche en los bancos de la sala familiar. Vanessa me evitó por completo. En un momento dado, le escuché preguntarle a una enfermera sobre el pariente más cercano y casi me volví loca. Le recordé al personal que yo figuraba en todos los documentos legales de mamá, yo era la fideicomisaria, la apoderada legal. Después de eso, ella se retiró. Luego llegó la factura. A pesar del seguro, la estancia en la UCI, las pruebas y el transporte de emergencia se sumaron rápidamente. El presupuesto era de poco menos de $24.000, y tenía que pagarse en 15 días, o se arriesgaba a la cobranza. Zach me miró. Vanessa estaba de pie en el pasillo con los brazos cruzados. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos lo que se avecinaba. Querían que lo arreglara. Zach intentó decir algo, pero lo interrumpí. Lo cubriré, dije. Pero hasta aquí. Después de esto, dejamos de jugar. Tenía el dinero. Dolería, pero lo tenía. Transferí el pago 2 días después. Ni un gracias. Ni flores. Ni siquiera un asentimiento de Vanessa. Pero mamá despertó y cuando lo hizo, lo primero que pidió fue por mí. Me quedé de pie junto a su cama mientras ella parpadeaba mirando al techo. Su voz era solo un susurro, ¿nos salvaste de nuevo? No respondí. Simplemente extendí la mano, le tomé la suya suavemente y la sostuve. Durante un largo momento ninguna de las dos dijo nada. Luego susurró algo más, no quiero volver a esa casa. Asentí porque ya sabía lo que quería decir y tenía un plan. Cuando mamá susurró que no quería volver a la casa, no tuvo que explicarlo. Yo ya lo sabía. No le tenía miedo al lugar físico.
Le tenía miedo a lo que había sucedido dentro. Miedo a lo que había llegado a representar. Esa casa estaba empapada en años de culpa, manipulación y resentimiento silencioso. Solía ser un hogar. Ahora era solo una estructura de paredes que habían visto demasiadas lágrimas falsas y demasiadas traiciones reales. Así que no la llevé de vuelta. Ya había firmado el contrato de arrendamiento de un condominio al otro lado de la ciudad, 2 dormitorios, planta baja, completamente amueblado, con la luz del sol que se derramaba por las ventanas de la sala cada mañana. No era grande, pero era seguro, tranquilo, neutral. No dijo mucho cuando entró, simplemente se sentó al borde del sofá, pasó la mano por la tela y asintió para sí misma. Esto se siente tranquilo, dijo. Por fin puedo dormir. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente hice la llamada al abogado y le dije que estaba lista. Lista para disolver el fideicomiso, lista para vender la casa. Se acabó la espera. Se acabaron las medias tintas. Las deudas serían pagadas y lo que quedara se dividiría. Pero esta vez, sería bajo mis términos. Zach se lo tomó bien. Quizás porque en el fondo sabía que era inevitable. O quizás simplemente estaba harto del drama. Me dijo que renunciaría a su parte si necesitaba recuperar más del daño de Vanessa. Le dije que no lo hiciera. Quería que lo tuviera. Vanessa explotó. Comenzó con un mensaje de texto: estás fuera de control. No hablas por todos. Estás vendiendo lo único que nos queda. Luego llamó. No contesté. Después llegaron los correos electrónicos, diatribas interminables donde citaba: nuestro papá intentó hacerme sentir culpable usando fotos familiares antiguas, y me acusó de poner a mamá en su contra. Ignoré a todos hasta que hizo lo que sabía que vendría. Consiguió un abogado que afirmó que el fideicomiso había sido manipulado, que yo había usado mi posición para castigarla, y que ella merecía una parte completa sin importar lo que hubiera pedido prestado, mentido o usado sin permiso. Su abogado contactó al mío. Duró 3 días. Después de ver los documentos, la firma falsificada en el gravamen, las capturas de pantalla de sus solicitudes de Venmo y el desglose de los retiros del fideicomiso que coincidían con las fechas de Airbnb, su abogado se retiró. Ella no tenía caso. La casa salió al mercado y se vendió en 19 días por encima del precio de venta. El pago después de gastos y deducciones fue limpio. Zach recibió su parte. Yo recibí la mía. Vanessa recibió lo que quedaba de la suya, menos cada $1 que debía, más los honorarios legales. Ella no dijo gracias. No dijo nada, pero cobró el cheque. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. En las semanas siguientes, no supe de ella. Ni siquiera cuando mamá empezó a fortalecerse. Ni cuando mamá se mudó del condominio a una comunidad de personas mayores cercana, una que tenía clases de yoga, arte y un club de jardinería. Ahora afirma que lo dirige, aunque estoy bastante segura de que solo trae aperitivos. Zach y yo nos mantenemos más en contacto ahora. No todo el tiempo, pero las conversaciones son reales. Y por una vez, no sobre dinero. Ha estado trabajando de nuevo. Dice que está pensando en mudarse. Le dije que si se va del estado, mejor que no se lo diga a mamá por mensaje de texto. La semana pasada, finalmente limpié las últimas cajas viejas que traje de Carolina del Norte. Encontré un sobreviejo con mi nombre escrito con la letra de papá. Dentro había una nota doblada, no más de unas pocas líneas. No esperes a que la gente haga lo correcto. Solo haz lo tuyo. Eso será suficiente. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo porque a eso se reducía todo esto. Seguí esperando que mi familia actuara correctamente, que me tratara con justicia, que fuera honesta. Y cuando no lo hicieron, actué de todos modos, no por venganza, sino por necesidad. Ellos nunca lo verán así, especialmente Vanessa. Pero está bien, porque ahora mamá está a salvo. La casa se ha ido. La deuda está saldada y yo soy libre. Todavía los amo, pero ya no confío ciegamente. No porque esté rota, sino porque ahora finalmente entiendo dónde está el límite. Y nunca dejaré que nadie me arrastre más allá de él otra vez.
La actualización final. Ya ha pasado cerca de un año. Uno bastante tranquilo en su mayoría. Sin llamadas dramáticas, sin emergencia sorpresa, sin mensajes de texto pasivo-agresivos preguntando si tengo tiempo para hablar. Y en ese silencio, algo extraño sucedió, recuperé mi vida. Vanessa nunca volvió a contactarme. Después de que la casa se vendió y el fideicomiso se cerró, desapareció por completo. Zach me dijo de pasada que se mudó a Arizona con un tipo que conoció en Facebook Marketplace, de todos los lugares. Estaba comprando una cinta de correr usada y terminó conociéndolo en persona. Aparentemente empacó durante la noche y se fue sin despedirse de mamá. No hubo largos discursos ni peleas al final, solo ausencia. Zach se quedó. Sorprendentemente ha estado trabajando en un empleo estable en una empresa de calefacción y aire acondicionado. Incluso lo ascendieron recientemente. Me envía mensajes de texto cuando tiene dudas sobre impuestos o cuando ve algo en línea que le recuerda nuestra infancia, la vez que Vanessa rompió la lámpara favorita de mamá y culpó al perro, o cuando papá trajo fuegos artificiales a casa y los encendió bajo la lluvia. Ya no hablamos del fideicomiso. No porque sea incómodo. Simplemente ya se superó, ya se trató. Mamá, ella cambió, no solo su entorno sino su energía. Está más ligera. La comunidad de personas mayores le dio una segunda vida. Empezó a tomar clases de acuarela, yoga matutino, e incluso ahora dirige un club de lectura. La visité la semana pasada y vi un cuadro que hizo de la antigua casa, azules y grises suaves, sin personas en las ventanas. Dijo que la ayudó a dejarlo ir. Nunca pidió una copia de los documentos de venta. Nunca preguntó a dónde fue el dinero. No quería los detalles. Solo quería paz. Un día, tomándote, dijo algo en lo que no he dejado de pensar: pasé demasiado tiempo creyendo que amar significaba decir siempre que sí. No es así. A veces significa dar un paso atrás antes de empezar a ahogarte con ellos. No solo estaba hablando de Vanessa y de mí. Estoy bien. Un trabajo estable. Mejor que nunca. El ascenso que obtuve hace un año, el que puso todo esto en marcha, ya no me define. Solo me dio la opción de construir una vida de la que no tengo que escapar. Todavía vivo en el mismo apartamento de San Diego, pero ahora se ve diferente. Hay un sofá nuevo, un tocadiscos, plantas de verdad que no se han muerto. He estado saliendo con alguien a fondo. Todavía sin etiquetas, y no tengo prisa. Después de lo que pasé con mi familia, he aprendido a no ignorar las banderas rojas ni las verdes. Ahora presto atención. Todavía existe esa parte de mí que quiere arreglar las cosas. Nunca desaparece del todo. Pero he aprendido a hacer una pausa para hacer las preguntas más difíciles: ¿es esto mi responsabilidad? ¿O es solo un dolor conocido? Pensé mucho en esa casa, lo que guardaba, lo que me quitó, lo que di para mantenerla a flote. Al final no se trataba de ladrillos, ni de herencia, ni de historia. Se trataba de la verdad. Y una vez que salió a la luz esa verdad sobre el dinero, las mentiras, las personas que realmente éramos detrás de las fotos familiares, no había vuelta atrás. La gente siempre te mostrará quiénes son. Créeles. Y cuando eres tú quien finalmente ve con claridad, no te disculpes por ello. Eso es lo que he sacado de todo esto. Puedes amar a la gente sin dejar que te destrocen. Puedes ayudar sin ser usado. Y puedes alejarte no por odio sino por respeto a ti mismo. Así es como realmente terminó. No con una explosión, no con venganza, sino conmigo eligiendo tranquilamente la paz sobre el caos. Y esta vez, por una vez, ellos no eligieron lo que yo di.